interpretación de la Biblia. Y cómo se lee la Biblia, cómo se entiende la Biblia. Y me gustaría hablaros de hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia. Y así, a la hora de leer la Biblia, pues vas a entender principios básicos para entenderla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar tocando algunos martes, pues estos principios para aprender a leer la Biblia. Mirad, os voy a dar un consejo. Llevamos 10 meses dando estudios, 10 meses. Mucha gente está aprendiendo, pero no perdáis el espíritu de aprendizaje, enseñable, un espíritu enseñable. La gente ya quizá viene, pero no se trae su cuaderno, como antes, su boli, su lápiz, y simplemente de escuchar se pueden quedar algunas cosas, pero quizá no. Lo que se queda es lo que se escribe. Lo escrito nunca se olvida. Entonces, mirad, os voy a decir una cosa. Una iglesia que no hay discipulado, que no hay estudios, es un circo. Es un circo. Literalmente, es un circo de pensamientos, ¿vale? Donde la gente no sabe ni lo que cree ni lo que piensa, absolutamente nada. Las intercesoras estaban orando. Bueno, poneros aquí, que vamos a empezar el estudio bíblico. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, estaba diciendo que no perdáis el espíritu enseñable. Mirad, os voy a decir una señal de un espíritu orgulloso es aquel que no se deja enseñar por los demás. Un espíritu orgulloso no se deja enseñar por nadie, pero un espíritu humilde se deja enseñar por todos. Lo malo lo echa y lo bueno lo afirma en su corazón. Entonces, sí me gustaría, por favor, ¿dónde van las hermanas? Al bar no, está cerrado, ¿eh? Ah. Sí me gustaría que no dejarais de traer vuestros bolígrafos y las cosas que tengáis que traer para apuntar, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, mira, en esto yo tengo libros de interpretación de la Escritura, pero esto más bien he sido ayudado por un teólogo que se llama John Stott. Para mí es uno de los más grandes de la historia. Ya falleció. Es el consejero de la reina de Inglaterra, fue el consejero de la reina de Inglaterra durante su ministerio y es un hombre de Dios. Y he escuchado muchas cosas de él acerca de la interpretación de la Escritura. Yo he aprendido mucho, aparte de que también tengo libros de interpretación bíblica. Entonces, tráete siempre tu lápiz, tu bolígrafo, tu cuaderno como hacías antes, porque vuelvo a repetir lo mismo. En una iglesia donde no hay discipulado, es un circo. Es un circo de pensamientos. Cada uno piensa lo que quiere. Algunos se creen que el Señor es un león, otros una jirafa, otros un elefante. Es un circo. Hasta que con la Biblia muestras que no es jirafa, no es elefante, el Señor es un león. Y los creyentes somos ovejas y corderos, que debemos de comer los pastos del Señor. Y los pastos del Señor es la Biblia. Entonces, ¿qué mejor que aprender cómo leer la Biblia? Por eso pon ahí, vamos a estar tocando en estos martes interpretación de la Escritura. Pon ahí, interpretación de la Escritura. Y al lado pones, así entre paréntesis, hermenéutica, que eso es lo que significa el arte de interpretar la Biblia. Hermenéutica. Son palabras griegas que en teología quieren decir eso. Hermenéutica, el arte de interpretar, en este caso, la palabra del Señor. ¿Vale?
Jovencitas, pongan atención aquí, por favor, ¿eh? No habléis entre vosotras. Pon ahí 3 principios básicos para entender la Biblia. 3 principios básicos para entender la Biblia. Tres principios básicos para entender la Biblia. Pon número 1, Dios habló para ser entendido. Número 1, Dios habló para ser entendido. Esto lo vamos a explicar ahora. Los 3 no lo vamos a dar. Quizá el primero, el segundo, el tercero para el otro martes. Primero, Dios habló para ser entendido. Este principio se puede llamar principio de simplicidad. Pon entre paréntesis ahí, simplicidad. Dios habló para ser entendido. Y entre paréntesis, simplicidad. ¿Qué es lo que significa este principio? Segundo principio, Dios habló en contextos particulares. Esto lo iremos explicando y es muy bonito. Dios habló en contextos particulares. Este principio se puede titular el principio de la historia. Pon ahí entre paréntesis, historia. Dios habló en contextos particulares. Y entre paréntesis, historia. Y tercero, Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Este principio se puede llamar principio de la armonía. En la Biblia hay armonía. Son 66 libros escrito por más de 40 autores, cada uno con una diferencia. Por ejemplo, Abraham hasta Jesús, no sé, son 2000 años o 1500. Y en cambio, aunque hay muchos años, ninguno se contradice, porque Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Este principio se llama armonía. Pone ahí entre paréntesis armonía. Y ahora vamos a hablar del principio número 1. Dios habló para ser entendido. El principio de la simplicidad. ¿Qué entendéis por esto? Dios habló para ser entendido. Yo os hago esta pregunta. ¿Qué entendéis por este principio? Dios habló para ser entendido. Muy bien. Dios habló para ser entendido. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Dios se deleita en revelarse a sí mismo. Entonces podemos decir que la naturaleza de Dios es revelarse a sí mismo. Como la naturaleza de la luz es brillar, la luz brilla, Dios habla. ¿Entiendes esto? Pon ahí, la luz brilla, Dios habla. Yo digo lo que tenéis que ir apuntando. La luz brilla, Dios habla. Pon ahí también, Dios no es solo comunicativo por naturaleza. Dios no es solo comunicativo por naturaleza, sino que se comunica a través del lenguaje. Dios no es solo comunicativo por naturaleza, sino que se comunica a través del lenguaje. Mirad, os voy a decir algo y quiero que entiendan lo que ahora voy a decir. Dios te puede hablar de muchísimas maneras.
a través de lo que sea, el Señor te puede hablar, porque el mundo es suyo. Pero el Señor, lo que Él siempre usa, lo que más frecuente usa, y donde está su verdad encerrada, es la Biblia. Los sentimientos nos pueden engañar. Un sueño que tengamos nos puede engañar. Incluso una visión que tengamos nos puede engañar. Pero la Biblia no nos engaña. Una profecía puede ser humana. Puede ser de un buen sentimiento. ¿Cuántas veces se ha dicho, así dice el Señor, vas a sanar? Y no sanó. ¿Lo hizo de mal el que lo dijo? No, lo dijo con el corazón más bueno del mundo y con la intención más buena del mundo. Y ese era su anhelo, pero no estaba hablando el Señor. Entonces, Dios se da a entender a través del lenguaje, y ese lenguaje está escrito en la Biblia. Mira, te pongo un ejemplo. El apóstol Pedro, saben que en Mateo 17, él estuvo con Jesús, estaba Juan, Jacobo, Pedro y Jesús, y aparece Moisés y Elías. Una visión terrible. La gloria del Señor, la nube, la voz del Padre, este es mi Hijo. No te puedes olvidar esa experiencia en la vida, ¿verdad? Bueno, la experiencia se termina y bajan del monte. Y cuando bajan del monte, pasa 40 o 50 años. Y cuando pasa 40 o 50 años, el apóstol Pedro empieza a escribir en su segunda epístola, creo que es, esa experiencia del monte. Y dice el apóstol Pedro, nosotros estuvimos en el monte santo, hablando de Mateo 17, pero entre Mateo 17 y segunda de Pedro habían pasado 50 años. Y ahora dice Pedro recordando eso, nosotros estuvimos en el monte santo. Y nosotros vimos su rostro, el rostro de Cristo que brilló en ese momento. Y oímos su voz. ¿Qué voz? La voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo. Entonces, date cuenta, vimos su rostro, la de Cristo. Dice, luego oímos su voz, la del Padre. Mayor experiencia que esa no puede haber. Estaba viendo el rostro de Cristo y la voz del Padre. Pero dice ahora el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos algo más seguro. ¿Cómo que más seguro? Más seguro que la visión que yo tuve de ver el rostro del Hijo y la voz del Padre, algo más seguro. ¿Jesús? ¿Algo más seguro que ver el rostro del Hijo y la voz del Padre? ¿Algo más seguro? Dice, sí, la palabra profética. Esta es más segura que cualquier experiencia. Y ahora dice el apóstol Pedro, al cual haremos bien si estamos atentos a ella, como el lucero que apunta a la mañana, hasta que Él resplandezca en nuestros corazones. Y ahora dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos hablaron las cosas que ahora nosotros estamos viviendo acerca del Hijo de Dios. O sea, Él estaba contando una experiencia que Él vivió. ¿Quién te puede decir a ti que es mentira lo que tú vives? Lo estás viviendo en tus propias carnes, ¿verdad? Y Él estaba contando una experiencia. Yo estuve en el Monte Santo, vi su rostro, escuché su voz, impresionante. Pero termina diciendo, pero hay algo más seguro que la experiencia que yo he tenido. Y es la palabra. La palabra profética más segura. ¿Qué contraste? ¿Te das cuenta? Entonces, nuestro estándar para conocer a Dios es la Biblia. Podemos tener sentimientos de Dios o sentimientos de la carne, o visiones de Dios o visiones de la carne, o sueños de Dios o sueños de la carne, o sentimientos de Dios o sentimientos de la carne. Pero lo más seguro es lo que está escrito aquí. Esto es como dijo Martín Lutero. Dijo Martín Lutero que un movimiento que traiga milagros todos los días, pero que no esté apoyado por la palabra, no es de Dios. Un movimiento que traiga milagros todos los días, pero no esté apoyado por la palabra, no es del Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Porque si no la leemos, vamos a basar nuestro cristianismo en yo digo, yo siento, yo veo, pero no basas tu cristianismo en escrito está. Claro,
¿Estoy yo diciendo con esto que las profecías, las visiones no son reales? No estoy diciendo de eso nada. Estoy diciendo que eso es real, verdadero y del Señor. Estoy diciendo que por encima de eso debemos de vivir la palabra. Y debemos conocer la palabra. Y si no conocemos la palabra, nos vamos a torcer, nos vamos a equivocar, no vamos a entender nada de lo que significa el Evangelio. Sabéis que no me gusta que coméis aquí, lo veo de muy peludos. Nadie coma en el culto, por favor, Ya lo sabéis que lo tengo dicho. La Esther ha entrado y le he dicho, salte y se ha comido el sándwich fuera. Muerta de frío, pero fuera. No me gusta comer, lo veo fatal, esto. En el culto no se come, en tu casa o en la calle. Aquí en el culto no. Entonces, lo primero es que Dios habló para ser entendido. ¿Ha quedado claro lo de la Biblia? No es por sentimiento, no es por lo que siento, es por lo que está escrito. Ahora, lo que yo siento puede ser en algún momento específico de parte de Dios, pero eso no rige mi vida. Lo que rige mi vida es la Escritura. ¿Me entiendes? La Biblia dice, podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. La profecía se aprende y si se aprende, lo que se aprende se puede equivocar. ¿Por qué uno andó? Usted andó porque se cayó primero de pequeño. No nació andando, sino que aprendió andando y para aprender primero tuvo que caerse. Entonces, la profecía es un sentimiento de parte de Dios que hasta que uno sabe canalizarlo, se puede equivocar. ¿No le pasó al profeta Samuel? Y dice la Biblia que vio a Eliab, guapo, alto, y dije, ahí está delante de mí el ungido del Señor, y la voz de Dios le vino, la verdadera, la real, y le dijo, no te equivoques, el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, el Señor mira el corazón. Entonces, la Biblia, 1 Corintios 14, dice, podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. La profecía se aprende. Y como se aprende, uno se puede equivocar. Pero lo que no se puede equivocar es lo escrito. Por eso cuando Satanás se le apareció a Jesús, Jesús no le dijo, yo siento de Dios, yo he visto de Dios, Él simplemente dijo, escrito está. Y hace poco dije predicando que no vio ningún resultado cuando él dijo escrito está. Por ejemplo, él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento su estómago no se llenó, seguía sintiendo hambre, pero escrito está. Es la verdad de Dios por encima de lo que yo pueda sentir. Por encima de lo que yo pueda ver es la Escritura. Amén. Entonces, número 1, Dios habló para ser entendido. Principio de la simplicidad. Y lo primero que he dicho es que Dios habló para ser entendido. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, Dios se deleita a sí mismo en revelarse. Podemos decir que la naturaleza de Dios es revelarse a sí mismo. Como la naturaleza de la luz es brillar, la luz brilla, Dios habla. Él no es solo comunicativo por naturaleza, sino que se comunica a través del lenguaje. La Biblia no está perdida en la niebla, no es un libro de adivinanzas ni acertijos. Vuelvo a repetir esto, quiero que ahí lo apuntes esto. La Biblia no es un libro de adivinanzas ni acertijos. La Biblia no es un libro de adivinanzas ni acertijos. Qué bien entender estas cosas, de verdad. Si yo tuviera alguien que me las explicara, yo me gozaría en esto, porque yo lo he tenido que leer, estudiar, sin saber apenas sumar y restar, por entender a Dios. Y usted ahí tranquilo con tu aire, con tu calefacción, gozando, escuchando esto y algunos apuntando. La Biblia no es un libro de adivinanzas ni acertijos. Pon ahí, la intención de Dios es iluminarnos y no confundirnos. La Biblia no es un libro de adivinanzas ni acertijos. Y ahora pon ahí, la intención de Dios es iluminarnos y no confundirnos. Mira, ahora quiero que escuches esto que te voy a decir.
Cuando digo que la Biblia no es un libro de adivinanzas ni acertijos, no estoy diciendo que la Biblia es fácil de entender. No estoy diciendo eso. ¿Y por qué? Muy fácil. El apóstol Pablo, una vez hablando del, el apóstol Pedro, una vez hablando del apóstol Pablo, dijo, hablando de él, el apóstol Pedro de Pablo, dijo esta palabra. Nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, en muchas de sus epístolas, las cuales algunas son muy difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Si un apóstol no podía entender apenas a otro, ¿cómo yo voy a decir ahora que yo entiendo todo el consejo de Dios? O que nosotros lo entendemos. Sería muy pretencioso y orgulloso de mi parte. Porque estamos hablando del apóstol Pedro, hablando del apóstol Pablo, que dice que sus epístolas son difíciles de entender de la sabiduría que Dios le ha dado. Ahora, cuando sí digo que la Biblia no es un libro de acertijos ni adivinanzas, estoy diciendo que las verdades básicas y las más importantes del Evangelio sí son entendibles. Ahí no tienes que acertar nada ni adivinar nada. Por ejemplo, salvación por la gracia, mediante la fe, solamente en Cristo. Eso está muy bien explicado en la Biblia. Quien no lo entienda es porque quiere torcerla. Entonces, que cojamos un texto y que uno quiera torcerlo, o cojamos un capítulo que uno quiere torcerlo, a veces dices, es que el pobre no se ha dado cuenta, o no ha interpretado bien el texto. Pero, por ejemplo, que uno enseñe que la salvación es por obras, ese no ha leído la Biblia. Porque puedes confundir algunas cosas, porque es un libro difícil de entender. Pero salvación por fe salvación por gracia mediante la fe en Cristo, eso está escrito en el Nuevo Testamento con una claridad que hasta un niño pequeño lo puede entender. Ahora, aunque eso es lo más sencillo, en verdad es lo más importante y lo más profundo. Quiere decir que Dios se ha encargado de que las riquezas más profundas estén en relieve. Este es el libro de Dios. Las riquezas más profundas estén en relieve para que todo el mundo las pueda ver, contemplar. Y los acertijos no es que sea más profundo, es que simplemente no es tan importante como las riquezas más profundas que están en relieve. ¿Lo han entendido? Pon ahí el sentido simple. Ahora te voy a explicar esto. El sentido simple es literal. Literal, ahora te explico esto. El sentido simple es literal. Mirad, de verdad, esto lo ponen en YouTube, lo va a escuchar mucha gente. No quiero ir regañando y que digan, ¿pero qué pasaba ahí mientras Pedro estaba? Por favor, atención. El sentido simple es literal. ¿Qué significa literal? Vamos a ver. Literal es esto. Un ejemplo que te voy a poner. A ver si me viene un ejemplo a la mente. Algo literal es que ahora mismito yo estoy en el culto dando un estudio. ¿Es verdad o no es verdad? Es algo literal, verdadero. Ahora, si yo, para explicar que estoy en el culto, tengo que usar figuras para que alguien, un inconverso que no sabe lo que es un culto. Y yo le digo, pues mira, un culto es parecido, a ver qué te voy a decir yo. ¿Alguna vez has estado en un bautizo de un niño? Sí. ¿Has visto que en el bautizo uno está arriba en una estrada? Sí. ¿Has visto que hay hombres que se sientan a la derecha y mujeres a la izquierda? Sí. ¿Has visto? Estoy poniendo un ejemplo para que entienda algo literal. Pero no, la Biblia no habla de ejemplos, la Biblia es literal. Lo que se lee está escrito y es literal.
Ahora, esa es la interpretación dominante de la Biblia. Hay muchas ramas de interpretación, pero la interpretación dominante, la interpretación más importante es la literal. No es bueno espiritualizar la Biblia. ¿Lo has visto? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Y ahí estaba David, hermanos. Y cogió David 5 piedras. ¿Y sabes qué significa las 5 piedras? Los 5 ministerios. Bueno, eso no es así. ¿Por qué? Porque en el tiempo de David los 5 ministerios no existían. Por lo tanto, David no tenía en su pensamiento ni al apóstol, ni al evangelista, ni al pastor, ni al maestro, porque no existían. Eso es en el Nuevo Testamento. ¿Se puede coger eso para espiritualizarlo y que parezca más bonito? Sí. ¿Se puede aplicar eso para luego hablar de los 5 ministerios? ¿Se puede aplicar? Sí, pero la interpretación correcta no es esa. Porque en ese tiempo ni David sabía que existían los 5 ministerios, ni David pensaba en los 5 ministerios. David pensaba en coger 5 piedras para matar a un gigante, se acabó. Lo literal que es, que David dijo, voy a coger 5 piedras, se las voy a tirar en el nombre del Señor y que el Señor lo mate. Chimpún, no hay nada más que espiritualizar ahí. ¿Has entendido esto? Entonces, el sentido es literal, pero pon ahí. ¿Qué es el sentido figurado? Ahora te explico qué es el sentido figurado. ¿Han entendido el sentido literal de la Escritura? Es lo que estás leyendo y lo que está pasando. Sabes cuando es literal y sabes cuando no lo es. Porque uno lo puede ver. Cuando no es literal uno lo ve y cuando es literal se ve. No hace falta ser muy listo. Ahora, ¿qué es sentido figurado? Pon ahí, sentido figurado quiere hablar de imágenes vividas. Imágenes vividas que hablan de ciertas verdades, pero que sin esas imágenes, esas verdades estuvieran oscurecidas. Pon ahí, sentido figurado, imágenes vividas. Ahora bien, imágenes vividas. Mira lo que te voy a decir ahora y esto te va a gustar. Hemos dicho que la interpretación dominante de la Biblia, ¿cuál es? No, tú no lo digas. ¿El sentido literal de la Biblia cuál es? Lo acabo de decir ahora mismito, ¿eh? He puesto ejemplos y todo. La literal, lo he dicho ahora. Pasa que no funciona. He dicho la literal. Os he puesto el ejemplo de que estoy aquí. Que para que alguien me entendiera tuviera que poner el ejemplo de un bautizo. Para que entendiera algo literal. Entonces, ¿lo has entendido? El principio dominante de la interpretación bíblica, ¿cuál es? Literal. ¿Y qué es literal? Literal, lo que está pasando, lo que estás leyendo. Ahora, ¿qué es la interpretación figurada? Son imágenes vividas. Ahora voy a hacer preguntas. Después de decir esto, del lenguaje figurado, os voy a pedir perdón de antemano. Pero voy a mencionar nombres y voy a decir, ¿qué significa el sentido figurado? Para que así estés atento, ¿vale? El sentido figurado son imágenes vividas. Por ejemplo, Juan 3, Jesús habló con Nicodemo y le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, no te estoy hablando tan literal, no lo cojas tan literal. Aquí hay una imagen vivida de una verdadera realidad. No te estoy diciendo que nazcas otra vez porque ya has nacido. No te estoy hablando literal, te estoy hablando espiritual. Tienes que nacer de agua, de espíritu, de corazón. Entonces, Jesús, para mostrar una verdad del nuevo nacimiento, usó una imagen vivida, el nacimiento de un niño. Cuando uno se convierte, es un niño nuevo en Cristo. Entonces Jesús puso el sentido figurado. Habló a un hombre viejo que debía de nacer de nuevo. ¿Eso es literal? ¿Puede un hombre viejo nacer otra vez? Entonces, ¿de qué Jesús le estaba hablando? ¿De qué nacimiento le estaba hablando? No podía ser literal. Tenía que ser un nacimiento espiritual. Por ejemplo, Juan 4. Jesús habla con la samaritana y le dice la samaritana. Le dice Jesús,
le dice Jesús a la samaritana, yo tengo un agua que tú no puedes beber. La samaritana le dice, pero si no tienes con qué sacar el agua, ¿qué agua vas a tener tú? Entonces Jesús le dijo, si supieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, dame de beber? Tú me pedirías y yo te daría agua que salta para vida. Le estaba diciendo, samaritana, no seas tan literal, te estoy hablando de un agua espiritual, de un agua que salta para vida eterna. Eso es un lenguaje figurado que Jesús usaba mucho para que entendieran lo que él quería decir. Era un lenguaje que espiritualizaba lo literal. El agua, estaba hablando del agua, pero en verdad no era agua literal, sino espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, el mensaje dominante de la Biblia en verdad es literal. Pero cuando tú ves que lo literal no cuadra con la conversación, dices, no puede ser literal. Entonces tiene que ser espiritual. ¿Lo estás entendiendo? Por ejemplo, Jesús dijo, tengo sed. En la cruz. ¿Era literal o espiritual? Literal, estaba en la cruz, el cuerpo estaba sufriendo, desde las 5 de la mañana del otro día le estaban pegando. Entonces, un hombre normal dice, tengo sed. Lo podemos espiritualizar. Y tenía sed de salvación, y tenía sed. Sí, pero la verdadera interpretación no era espiritual, era física. Tengo sed. ¿Por qué? Porque el contexto de la historia te revela que era literal. Ahora, con la samaritana te das cuenta que ese agua del que Jesús hablaba no era literal. Porque primero, Jesús físicamente tenía sed y le pidió a alguien que físicamente le podía dar. Y ahora Jesús le ofrece un agua. ¿Cómo que tú ahora ofreces si has pedido? No tienes. Ya, porque es que el agua que ahora yo estoy hablando es espiritual. El contexto mismo de la historia te va revelando si es literal o figurado, espiritual, con imágenes vividas. Por ejemplo, en Juan 6, Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Claro. Y los hombres dijeron, Jesús, ¿cómo nos manda a que nosotros comamos su carne? ¿Estaba hablando Jesús espiritualmente o literal? Espiritual, se sabe, por eso Jesús dijo, que no es tan literal, aunque no lo explicó, Era muy valiente, porque otro se para y lo explica, porque se estaban yendo los discípulos, y otro dice, no vayáis, que es espiritual. Él no, él dijo, mira, tomadlo como queráis. Y si queréis vosotros también veros, os vais. Pero Pedro entendió el lenguaje. Pedro le dijo, ¿dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no explicó nada porque no necesitaba tener discípulos ni nada. Él es Dios con o sin discípulos. Entonces, no se paró a decir, chavales, que hijo, que no estoy hablando de la carne normal, que no se paró. Pero el lenguaje nos revela que es espiritual. De hecho, Pedro lo entendió. ¿Dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora bien, ¿qué es el lenguaje figurado? ¿Y qué significa imágenes vividas? Es expresar verdades a través de un lenguaje espiritual. Yo quiero hablar del agua para hablar espiritualmente y pongo una imagen. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, eso es verdad, eso es literal, los ciervos claman por las aguas, y yo pongo ese ejemplo para dar a entender la sed que yo tengo en el mundo espiritual. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi carne te anhela. Era un ejemplo figurado que el salmista ponía, un animal literal que tenía hambre, y él, como que era un ciervo, también tenía hambre de Dios, o sed de Dios. ¿Han entendido? ¿Cuál es el lenguaje predominante de la Biblia? El literal. No se espiritualiza la Biblia, porque si se espiritualiza, de ahí salen todas las falsas doctrinas. Cuando se espiritualiza tanto. Por ejemplo, Jesús dijo, y tengo sed. ¿Lo ves, hermanos? Si tenía sed de pa' aquí y de pa' allá. Y se saca 1000 mentiras, porque se espiritualiza. No es espiritual, es literal. Ahora, ¿cuándo se debe espiritualizar? Cuando lo literal no cuadra. El que no come mi carne. ¿Estaba Jesús dando a comer carne de verdad? ¿Que era un carnívoro? No, es espiritual. Jesús dijo, el que no se saca el ojo, porque es mejor sacarte el ojo y entrar al reino, que con dos ojos ir al infierno. ¿Es literal o espiritual? Es espiritual. Jesús no estaba diciendo que nos amputáramos los miembros. No estaba diciendo eso. Entonces, lo vas entendiendo. Lo vas entendiendo. ¿Ahora están entendiendo esto? ¿Lo van entendiendo de verdad? El sentido figurado son imágenes vividas que expresan realidades, que es el sentido espiritual. Y luego está el sentido literal. ¿Cuál es el dominante de la Biblia?
el literal. Pero cuando el literal no cuadra, es espiritual. Jesús dijo, sacaros el ojo para entrar al reino, porque es mejor entrar al reino sin un ojo que con dos ser echado al infierno. No estaba diciendo que nos sacáramos el ojo. Se ve que no es literal. Está hablando espiritualmente. No veas lo que no tienes que ver. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando lo literal no cuadra, es espiritual. Estamos hablando del sentido figurado, ¿vale? Que es imágenes vividas. Segundo, hablando del sentido figurado. Segundo, pon ahí antropomorfismos. Ahora te explico. Antropomorfismos, ahora te explico. Antropomorfismos. Antropomorfismo. Y ahora te explico lo que significa eso en la Biblia teológicamente, ¿vale? Antropomorfismos. Pon ahí antro significa hombre. Ahora lo vas a entender porque es lo más fácil del mundo. Antro significa hombre y fismos significa forma. Hombre, forma. Dale la vuelta. Forma de hombre. Ahora, ¿por qué decimos esta palabra, antropomorfismos? El antropomorfismo es el lenguaje que se usa cuando los autores de la Biblia hablan de Dios como que Él fuera un ser humano. Sus manos, sus oídos, sus ojos, sus pies, su aliento, su boca, sus dedos, incluso sus fosas nasales. Pero sabemos que Dios no tiene nada de eso porque Él es espíritu. ¿Te das cuenta qué bonito? Entonces pon ahí, el antropomorfismo es un lenguaje bíblico. El antropomorfismo es un lenguaje bíblico. Es un lenguaje bíblico que usan los autores, en este caso los autores de la Biblia, que usan los autores para hablar de Dios. Hablan de sus manos, pero Dios no tiene manos, Dios es espíritu. Hablan de sus oídos, pero Dios no tiene oreja. Hablan de sus oídos. Sí, hablan de sus manos, de sus oídos, de sus ojos, de sus pies, de su aliento, de su boca, de sus dedos. ¿Os acordáis cuando la Biblia dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos veo? Pero Dios no tiene dedos. Juan 4 dice que Dios es espíritu. Incluso la Biblia habla de sus fosas nasales. Está en el Salmo que dice la Biblia que de sus narices salen carbones encendidos en fuego cuando Él se enfada. Eso es un lenguaje antropomorfismo. Usa la forma humana para entender una verdad. Pero no es que Dios tenga narices. Es que está usando eso porque es que eso se usaba antiguamente. Cuando uno se enfada y echa humo con la nariz, ¿has visto los dibujos? Y echa nariz y echa humo. Pues eso es lo que hizo el salmista. Sabía que uno se enfada y entonces dijo, carbones encendidos salen de tu nariz, hablando de la ira de Dios. Pero no es que él esté echando humo porque él no tiene nariz. Está hablando del enfado de Dios contra el pecador. Pon ahí, pero nosotros sabemos que Dios es espíritu. Ese lenguaje es por ejemplo, cuando veas en la Biblia, y la mano de Jehová, cuando tú lo leas, tienes que saber que eso es un antropomorfismo. Antro, hombre. Fismos, forma. Es la forma humana que los autores usan para que entiendas que Dios hizo algo, ¿y con qué? Pues no lo sabemos, con su mano, pero no tiene mano. ¿Me entiendes? Y Dios habló, pero si no tiene boca, es espíritu.
O sea, Dios no tiene orejas, pero oye. Dios no tiene ojos, pero ve. Dios no tiene boca, pero habla. ¿Cómo es Dios? A Dios nadie le vio jamás, Juan 1:9. Y ahora dice la Biblia, el Hijo que estaba en su seno, Él nos lo ha dado a revelar. Entonces, la mayor interpretación de Dios en la Biblia es el Verbo encarnado. Como Él andaba, Dios anda. Como Él miraba, Dios mira. Como Él actúa, Dios actúa. Y como Él amaba, Dios ama. La mayor revelación no son los profetas, ni los salmos, ni Génesis. La mayor revelación de Dios es Jesucristo. Hay un ejemplo muy bonito en 2 de Crónicas 16 que dice la Biblia en el versículo 9. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a los que le son fieles. Indudablemente no podemos imaginarnos dos ojos que recorren la tierra, simplemente está diciendo que el Señor lo ve todo. Es un lenguaje antropomórfico. Y tercero, pon ahí, tercero, sentido figurado, seguimos con el sentido figurado. Tercero, ¿cuál es el segundo del sentido figurado? Antropomórfico. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Hombre y forma humana. ¿Y cuál es ese lenguaje en la Biblia? ¿Para qué lo usan? ¿Para hablar de quién? De Dios. Eso es. Le ponen a Dios cualidades humanas para que entendamos que Dios hace eso, pero no tiene eso. Es decir, Dios puede ver, pero no tiene ojos. Pero para que nosotros los entendamos, dice, los ojos de Dios. Pero Dios no tiene ojos, pero lo ve. ¿Lo estás entendiendo? Le añaden, o sea, le acuñan a Dios cualidades humanas que Él no tiene. Que nosotros las tenemos porque nos las dio Él. Pero Él no tiene ojos, pero sí tiene visión. ¿Lo entiendes? Vale. Tercero del lenguaje figurado es la poesía. En la Biblia hay mucha poesía. ¿Has visto así como vas entendiendo la Biblia si te decimos este sistema? La poesía. Y con este terminamos. Por ejemplo, la poesía, vamos a ver un versículo en el Salmo 119. En el Salmo 119 hay mucha poesía. Mira qué bonito esto que lo vas a entender así. Por ejemplo, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Te das cuenta que es poesía? Es una poesía del salmista. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. El Salmo 119 dice, el sol nace de un extremo de los cielos. Lo voy a repetir, Rubio, estate atento aquí. El sol nace de un extremo de los cielos. Eso no nos obliga a pensar que la visión de la tierra es plana, sino que versículos más adelante, el mismo salmista dice que el sol es comparado con alguien que mora en una carpa. El sol es comparado con un novio que sale de la cámara nupcial. El sol es comparado con un atleta que está recorriendo el cielo. En 3 versículos el sol es acompañado con alguien que mora en una carpa, con un novio y con un atleta. Uno sabe que eso es poesía, es un lenguaje figurado y no es una declaración científica. Si cualquier científico te dice, mira, la Biblia no vale. ¿Y por qué? Porque mira, los Salmos 119 dice que el sol recorre la tierra. Si es la tierra la que se mueve, no el sol. Y tú tienes que decir, es que tú no entiendes que las interpretaciones de la Biblia hay muchas ramas y esto es poesía, no es una declaración científica, es una poesía del salmista. ¿Me entiendes? Cuando es una declaración científica, no se equivoca. Job, por ejemplo, dice, Job, el primer libro de la Biblia escrito, dice Job, Jehová se sienta en el círculo de la tierra.
ya decía que la tierra era redonda. Jehová se sienta en el círculo de la tierra. Eso es una declaración científica, está declarando algo, Jehová se sienta. Pero que diga que el sol es como una tienda de campaña o que sale de la cámara nupcial porque es un novio o porque es un atleta, pues el sentido figurado está hablando de una poesía. Si no sabes esto y te viene un ateo y te dice, mira, tu Biblia no sirve, tu Biblia es un engaño. Tú dices, ¿y por qué? Dice, porque mira, dice que el sol recorre la tierra como un atleta. Si el sol no se mueve, es una estrella permanente en la tierra a la que se... ¿Te das cuenta que no? Si fuera Dios, ¿tú crees que Dios se equivoca? Tienes que decir que Dios habló a través de autores humanos. Y ahí el autor humano estaba hablando en poesía hebrea. Pero tienes que entenderlo, porque no puedes basar tu alma en una mentira. Mira, una vez un predicador dijo algo. Le dijo un pastor a un candidato en una iglesia que no voy a decir quién, y el pastor tampoco porque ya no está entre nosotros. Y no porque murió, sino porque se fue. Le dijo el pastor al candidato, predica un mensaje falso. Los niños, por favor, saliros todos. Saliros todos. Le dijo el pastor al candidato, predica un mensaje falso. Subió el candidato y predicó un mensaje falso. De doctrina no, porque yo sé quién es ese candidato y no sabe mucho ahora de doctrina, pues cuando era candidato menos. Pero a lo mejor dijo que Abraham no era Abraham, que era Isaac. Confundió las cosas y la gente no se dio cuenta. Entonces el pastor subió y dijo, ¿os ha gustado el mensaje? Toda la iglesia, amén. ¿Os ha hecho bien? Amén. Y dijo este pastor, pues todo era mentira. Ha confundido las historias, ha confundido... Hermanos, tantos años aquí, que venga uno y os engañe, no da lache. Pero un anciano se acercó y le dijo al pastor, tienes razón, pastor, que debíamos de saber, pero es que confiamos en ustedes. Pero no es así. Yo le diría al anciano, pues no es así. Confíame tu dinero, confíame tus hijos. Mira que son importantes. Tu casa, lo más importante del mundo, después de Dios, es tu casa. No me confíes tu alma. Tu alma no me la confíes. Es tu alma. Después de esta vida, el alma es eterna. Arriba o abajo. No la puedes confiar en nadie. Mira a Jesús, si sabía que era importante depositar tu alma en las manos de alguien, que le dijo en la cruz al Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando alguien te abandona ya no es de fiar. Pero Jesús sabía que su Padre era más de fiar, abandonándole, que los hombres estando a su lado. Terminó diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A la hora de encomendar lo precioso de mi vida espiritual, no se la encomiendo a nadie, se la encomiendo al que me abandonó. Porque la vida espiritual no se la puedes depositar en las manos de nadie, solo en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que las epístolas de Pablo, mira lo que dice, son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inmaduros tuercen, como las otras escrituras, dice, para su propia perdición. No perdona a Dios que su palabra la tuerzan, los condena a quien lo haga. Que lo dice, para su propia perdición. Estaban leyendo las epístolas de Pablo, torciéndolas. Y dijo Dios, condenados estáis por hacer eso. Y el cielo se cerraba para ellos. Por eso no es decir Dios es amor, Jesús de Nazaret, el niño de Belén, qué alegría. No. Lee la Biblia, estúdiala, escucha la palabra y estate atento de la verdad de Dios. Dios es muy celoso de su verdad. Y quien la manche, Dios lo manchará a él. Cuarto, seguimos con el sentido figurado y ya terminamos. Está el libro de Apocalipsis. Allí hay muchas imágenes vividas del sentido figurado, aunque la Biblia, la interpretación bíblica más dominante, ¿cuál es? Tú no hables. ¿Cuál es el lenguaje más dominante de la Biblia? El literal. Y cuando el literal no cuadra con la conversación, ¿qué significa? Espiritual. Y luego está el
antropomórfico, que es añadir a Dios cualidades humanas que Dios no las tiene, pero es un lenguaje para que nosotros entendamos. El cuarto que hemos hablado es el poético. La poesía, que te das cuenta que está hablando poéticamente. Y el último que vamos a hablar es el libro de Apocalipsis. Que ahí hay muchas imágenes. El cuarto, el quinto, ya no sé. Que hay muchas imágenes, el cuarto. Que hay muchas imágenes vividas. Por ejemplo, se habla de un dragón, de un cordero. El dragón es Satanás, el cordero es Dios. Pero en verdad Jesús no es un cordero. En el sentido de que no se le ve así. A él se le ve con su cuerpo. Pero estaba usando una imagen vivida para que entendieras que Jesús fue sacrificado, pero que su muerte no fue la muerte de un ser humano cualquiera, sino que su muerte era la muerte de un cordero. ¿Qué significa un cordero en el Antiguo Testamento? Alguien que muere por el pecado de otro. En este sentido, la muerte humana de Jesús era la muerte por los pecadores. ¿Te das cuenta? Una imagen vivida, figurada, que expresa una realidad. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7 habla de una multitud que es tan grande que nadie la puede contar y que cuando el anciano le pregunta ¿quién son estos? Juan dice, no lo sé, tú lo sabes. Y ahora dice el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tú mete tu ropa en sangre y vas a ver si se limpia y se pone blanca. ¿A que no? Es un concepto raro. Entonces, está hablando, pero es espiritual. Está diciendo que estos han depositado su fe en Cristo, que sus pecados han sido lavados con la sangre del Cordero, y está tipificado en aquellas ropas blancas, lavadas en sangre, y que por eso están blancas, pero se ve que figurado el lenguaje, no es literal, pero está hablando de una realidad verdadera, el mundo espiritual. Estos fueron salvados porque pusieron su fe en Cristo. Y ya el último, por la abuela Mondi, El último, y ya para el otro martes, el segundo concepto. Dios habló en contextos particulares. El último es este, ¿vale? Quinto, vamos. Quinto. Y esto ya no tiene que ver con sentido figurado. Este es otro. Pon ahí y ya terminamos. La cuestión de la perspectiva. La cuestión de la perspectiva. Y esto lo vamos a entender también porque es muy fácil. ¿Qué es en la Biblia? ¿Qué es en la Biblia la cuestión de la perspectiva? Muy bien. Muy bien. La visión de la perspectiva es la visión del autor. La visión del autor. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros decimos, el sol sale en oriente y se pone por el occidente. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? El sol sale por el oriente y se pone en el occidente. Pero no es verdad. Porque el sol no se mueve, es la tierra. Entonces, como la tierra gira, el sol una vez está brillando en el oriente y otra vez es en el poniente. Pero no se ha movido el sol, se ha movido la tierra. Eso es un lenguaje que nosotros usamos para que la gente entienda lo que estamos diciendo. Pero esa es nuestra perspectiva de lo que nosotros creemos y pensamos. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, la Biblia también, los autores cuando escribieron la Biblia, ellos pusieron cosas que a veces no es verdad, sino que era lo que ellos pensaban y observaban en ese momento. ¿Lo entiendes? No que no sea verdad, es verdad, sino que ellos observaban eso. Por ejemplo, Josué dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y dice, ¿y el sol y la luna se detuvo? ¿Se detuvo el sol y la luna? ¿O fue la tierra? Pero él pensaba que era el sol quien se movía, y la luna también, no la tierra. Le dio la orden a la luna y al sol. Y la Biblia lo registró así, no tuvo que decir la Biblia y explicar, en verdad es la tierra la que se... No, simplemente se adaptó a lo que el autor observaba en ese momento. ¿Me entiendes? Y con el tiempo Dios sabe que los hombres íbamos a descubrir que no es así.
Pero tampoco podemos decir, la Biblia es falsa porque has visto, un hombre de Dios dijo que se pare el sol y la luna y no la tierra. No, simplemente que el observador, el autor, estaba observando eso, nada más. Entonces esa es la cuestión de la perspectiva. Y ya hemos terminado y para el segundo martes hablamos, Dios habló en contextos particulares y es muy bonito. Primer principio, Dios habló para ser entendido. Se llama el principio de la simplicidad. Entonces vamos a hablar de esto y ya terminamos. Dios habló para ser entendido. Lo primero es que Dios habló como el lenguaje dominante en la Biblia, cállate, literal. Cuando el literal no cuadra, ¿cuál es? Luego está también el, ¿qué es el antropomórfico? Añaden forma humana, añaden a Dios cualidades humanas que en verdad Dios no tiene, pero que es para que entendamos el lenguaje. Luego el cuarto es el poesía, que no es científico, simplemente es una poesía hebrea que se entiende. El sol está en una cámara nupcial que sale como un novio que recorre el cielo, no es científico, es poético. Y el cuarto, el Apocalipsis, que hay muchas imágenes vividas, como el dragón, el cordero, gente que lava sus ropas en la sangre del cordero y se quedan blancas, pero sabemos que es figurado, que revelan realidades espirituales. Y el quinto, la cuestión de la perspectiva, que es lo que el autor observaba, pensaba y creía que era así, aunque quizás sí no lo fuera, pero se ve claramente que él no lo sabía y que lo decía porque así lo observaba. ¿Hasta aquí está bien? En casa, estúdialo más, léelo y así vas aprendiendo para conocer la Escritura. El segundo martes, si el Señor quiere, tocaremos Dios habló en contextos particulares. Y es muy bonito también, ¿vale? ¿Os ha hecho bien? Pues ahora vamos a pasar la ofrenda. Sin cantar, sí. Eugenio, por favor, coge la...